está, mis hermanos? Que sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares, y que la misericordia de Dios cobije cada uno de sus hogares. Somos bendecidos y bienaventurados porque el Señor es el que nos ha sellado para Él, para gloria suya. Somos pertenencia de Dios por la sangre de Jesús. Comprados con precio de sangre, pertenencia de Dios para siempre. Eres bienvenido en esta mañana a este tiempo de prédica, este tiempo de la palabra del Señor. Sea Dios bendiciendo tu hogar y tu familia. Bendito sea el nombre del Señor. Que tanto tú como yo podamos recibir la palabra del Señor de la manera como el Espíritu Santo quiera que recibamos. Amén. Antes de empezar este tiempo, mis hermanos, vamos a entregar este tiempo al Señor en oración, pidiendo que el Espíritu Santo sea quien haga la obra. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por tu misericordia y por tu gran amor, Señor. Gracias porque tú eres bueno en todo tiempo, Señor, porque independientemente de cómo somos, Señor, Padre, tu misericordia, Señor, aflora. Padre, tu palabra dice, Señor, que nosotros cambiemos, tú no cambias. Gracias por tu misericordia. Sea usted limpiándonos de toda bajeza, de todo pecado, de toda inmundicia, Señor, de todo lo que no te agrada de nosotros, Señor. Aún, Padre, te pedimos, Señor, que todo lo que fluya en este día sea solamente lo tuyo, Padre. Arranca del corazón el pecado. Arranca del corazón, Señor, toda cosa que todavía en la carne, Señor, aflora en nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo orden, trayendo el orden de tu Espíritu en nuestras vidas. Padre, donde tú, Señor, Padre, pones fin, Señor, a todo precepto de la carne, Señor, a todo deseo, Señor, donde tú pones incomodidad por la carne, incomodidad, Señor, molestia, Padre, por todo lo que es carnal, papá, para que solamente flore lo tuyo. Despiértanos, Señor, alíñanos. Ponemos en tus manos nuestros hogares, nuestras familias, Padre. Tú alcanzas, Señor, a los que tienen que ser alcanzados. Tú levantas al que tiene que ser levantado. Tú, Señor, traes unidad al hogar. Tú traes unidad, mi Señor, a la familia. Tú traes unidad a la iglesia. Despierta a tu pueblo, despierta ministros tuyos, despierta ministros de tu corazón. Quita la carne, quita, Señor, Padre, aún todo lo que sale de la boca, Señor, que es de la carne, que es del yo, mi Señor, y que solamente salga lo tuyo. Perdónanos, Señor, cuando no hemos abierto la boca, Señor, para hablar lo tuyo, sino lo nuestro. Cuando hemos querido enseñar, Señor, las cosas de nosotros, como nosotros queremos darlas y no como tú quieres que las demos. Perdónanos, Señor, por incluso movernos, Señor, sin consultarte, por hacer las cosas, Señor, sin pedirte dirección y autoridad a ti, mi Señor. Si entendemos que somos tuyos, Señor, si entendemos que de ti dependemos, Señor, pedimos perdón por las veces en que no lo hacemos, Señor, en que nosotros, Señor, hemos dicho que lo hagamos, pero no lo hemos vivido, Papá de los cielos, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Alíñanos en tu presencia, toma control de nuestras vidas. Sea tu mismo Espíritu Santo haciendo lo que deba hacer en nosotros. Recibe la gloria, recibe el honor y la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Estamos en la serie de por fe y no por obras. Y es tremendo, mi Señor, cómo el Señor hace las cosas, cómo el Señor está de esta manera dándonos a entender que Dios más que obras quiere fe, y de hecho la salvación es por fe. Mis hermanos, no existe nada que nosotros hagamos que no venga de parte de Dios. Aún la misma palabra que dice en Efesios 2 del 8 al 10, la palabra dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues este es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y más adelante dice la palabra que nosotros ya estamos en obras preparadas para que andemos en ellas. No que nosotros hagamos obras, sino que andemos en las obras que Dios ya preparó. ¿Cuáles son las obras? En la fe misma, en el creer en el Señor Jesucristo, caminar conforme hemos creído. Cuando el Señor habla de cuando el apóstol Santiago habla en el libro de la carta a Santiago acerca de que la obra sin fe es muerta, y como es la fe sin obras es muerta, no se está refiriendo a que tienes que hacer obras más fe, sino que la fe tiene que ser probada por las obras. En otras palabras, el resultado de tu fe está en lo que tú vas a hacer, y no tanto en que tú confieses que tengas fe. Y si nosotros vamos a lo que dice la Escritura, el Señor te hace entender que no es tanto por lo que dices o por cuanto tú dices,
sino que verdaderamente es cuánto tú verdaderamente lo vivas y cuánto tú verdaderamente lo haces por vivencia. Porque como tú camines y como tú hagas, eso va a reflejar verdaderamente lo que eres. Por eso la palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. Si tú dices tener fe, si yo digo tener fe, la fe debe ser mostrada por lo que estamos haciendo, por los actos. Si yo le digo creer a Dios, lo que yo hago debe demostrar que le creo. No está diciendo fe más obras, sino que el fruto de la fe está en las obras que vamos a hacer. Si tienes fe, se va a demostrar por medio de tus actos que tienes fe. A eso se refiere. Ahora, la cita bíblica, mis hermanos, que nosotros estamos mirando está en el libro de Romanos 3, del 21 al 31. Y esta es la cita que nosotros estamos leyendo para esta enseñanza que hemos estado teniendo acerca de por fe y no por obras. La palabra del Señor dice en Romanos 3, del 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, para todos los que creen en Él. Aquí no dice para todos los que hagan o como obren, o para todos los seres humanos, sino todos los que creen. Específicamente aquí te hace entender que es por la fe, que es por creer. No por el hacer, es por el creer. Es por lo que tú crees. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repito desde el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, en los que creen en Cristo Jesús, en la obra redentora, en la obra salvífica. Más adelante voy a explicar de qué se refiere todo eso para entrar en detalles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es pagar un rescate. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados. ¿Qué es una propiciación por medio de la fe en su sangre? ¿Qué es una propiciación, mis hermanos? Propiciación es tomar el lugar de alguien. Y dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que es de la fe. Al que es de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí la palabra deja claro que la persona es justificada por la fe y no por las obras. Porque en último análisis, cuando te dice sin las obras de la ley, se refiere específicamente a las obras en general. El tú querer obrar, el tú querer mover, en otras palabras, el tú sujetarte a mandamientos por fuerza. Supuestamente para alcanzar la gracia de Dios. La gracia te alcanzó a ti, no es que tú la alcances, es que ella te alcanzó a ti. Ahora, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, hablando de nosotros. Porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Saben que les digo sinceramente que me vienen muchos temas en el corazón con respecto a lo que es por fe y no por obras. Y una de las cosas que a mí me vino específicamente en el libro de Génesis, justamente cuando habló de la circuncisión, cuando dice que son justificados tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión por medio de la fe, toca mucho con respecto a Abraham. Mis hermanos, cuando Dios le mandó a Abraham a circuncidarse, no es como un requisito para ser acepto delante de Dios.
Y nosotros vemos, por ejemplo, que habían estatutos y leyes que Dios había puesto en el Antiguo Testamento y muchos dirán, entonces si Dios puso, hay que obedecerlas. Sí, hay que obedecerlas. Pero para tú obedecer la palabra, primeramente tienes que haber nacido de nuevo y eso solamente lo provoca Dios en tu vida. Segundo, tiene que ser un deseo del corazón. Mis hermanos, la ley es espiritual. Toda persona que es nacida de nuevo, por ende, tiene una vida espiritual. No es aquí, y lo tengo que decir, mis hermanos, no es aquí como muchos predican, es que para que no se pierda tu alma. Mis hermanos, cuando se refiere al alma, se refiere al viejo hombre. Dios no está interesado para nada en estar salvando al viejo hombre, sino que el interés de Dios es que el viejo hombre muera. ¿Cuál es el viejo hombre? Obviamente es tu ego, es tu yo, es todo lo que tiene que ver contigo. En el alma se sientan tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad. Y lo que tiene que sentarse en tu corazón es el reino de Cristo. Mis hermanos, sabemos que por la palabra nos muestra que cuando una persona murió espiritualmente no tiene ninguna relación con Dios, porque la relación con Dios es espiritual. El hombre que está muerto, el hombre que está muerto a Cristo Jesús no tiene vida espiritual, no tiene espíritu. ¿Por qué razón? Porque solamente el nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Y por ende el mismo Espíritu Santo le da vida, o sea, el mismo Espíritu Santo da testimonio, más claro, a su espíritu. Entiendan, a su espíritu, de que somos hijos de Dios, no a su alma, a su espíritu. Mis hermanos, hay un error muy garrafal, mis hermanos, que la iglesia comete el día de hoy, es por una enseñanza antigua, donde se ha confundido que el alma y el espíritu son la misma cosa, y eso no es verdad. Mis hermanos, el alma y el espíritu son separados. Como yo les dije, el alma tiene el asiento de las emociones, pensamientos y voluntad. De hecho, el alma es la que te relaciona contigo mismo y con los otros seres humanos. Es la parte tuya de lo que es el asiento de pensamientos, emociones y voluntad. Pero en el espíritu está la comunión con Dios, está la conciencia y está la intuición. Pero, lo vuelvo a decir, solamente aquellos que el Señor da, solo aquellos que el Señor da, engendra, más claro, porque no me entraba la palabra específica, engendra. Solo aquellos que el Señor engendra por el Espíritu. Estos nacen del Espíritu y por ende ellos tienen relación por el Espíritu y tienen Espíritu. No solamente es del Espíritu Santo el que moran, porque cuando el Espíritu, cuando se habla muchas veces cuando dice la palabra mi Espíritu, no específicamente dice del Espíritu Santo, sino de tu Espíritu, porque naciste de nuevo. Toda persona que nació de nuevo tiene las tres dimensiones, mis hermanos, espíritu en mi cuerpo. Si solamente tienes dos dimensiones, mi hermano, tú no has nacido de nuevo, tú no eres un hijo de Dios. Entonces, el punto aquí claro y aquí la clave específica es, mi hermano, que nuestras arras y nuestra garantía de quiénes somos y a dónde vamos, mis hermanos, es que tenemos el Espíritu Santo y que hemos nacido en el Espíritu. El libro de Romanos 8 dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, lo vuelvo a repetir, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no a tu alma, a tu espíritu. El Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Si tú tienes convicción en el Espíritu de que eres hijo de Dios, es en el Espíritu. Y por eso, mi hermano, tú tienes revelación de Dios y por ende tú tienes las cosas que te son reveladas de parte del Señor en tu vida por el Espíritu. Una de las cosas que muestran verdaderamente tu deseo por el Señor, de cómo el Señor habla a tu vida, de tantas cosas que pasan en tu vida, es que tú tienes una vida que ha nacido de parte del Señor espiritualmente. Mi hermano, mi hermana, todo aquel que es nacido de Dios es nacido en el Espíritu. Por ende, toda persona que recibe al Señor Jesucristo por el Espíritu, por la voluntad de Dios, esta persona es hija de Dios por el Espíritu. Y por ende, tal persona nunca se va a perder. ¿Por qué? Porque el Espíritu vuelve a Dios. Yo recuerdo hace un tiempo, y perdón que me salga del tema, mis hermanos, que
que una prédica justamente estaban tocando de lo que yo estaba leyendo recientemente en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 5. No voy a leer la cita, solamente voy a... El capítulo 5 del 1 al 13, solamente voy a resumir la cita por la cuestión del tiempo. Y más que todo porque esto no entra tanto en el tema de lo que se va a hablar. Cuando estaban predicando y decían, justamente este versículo, perdón, regreso, lo bueno es que tengo ya separado. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con unción del Espíritu Santo. Como les digo, esto no es parte del tema, esto no es obligatorio que se lea, pero de todas maneras yo lo leo. Dice desde el versículo, voy a leerle desde el versículo 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Aquí el apóstol Pablo dice mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a leer desde el 3 más claro. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado tal cosa que lo que tal cosa he hecho. Aquí está hablando específicamente de un caso de inmoralidad. La persona que estaba cayendo en este tipo de inmoralidad dice que inclusive tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre, con su suegra. Entonces, esto ya habla de una aberración mucho más grande. Por eso dice, por eso aquí hace una tremenda reprensión. Dice, no se debieron haber lamentado por el caso. Incluso aquí habla de expulsar este perverso. De echar fuera a este perverso de la casa. Sin embargo, aquí no está diciendo de echarlo y que ya no es parte del Señor, que ya no tiene parte con el Señor, sino para vergüenza de Él. Sin embargo, aquí hay una cosa bien importante que hay que leer, mis hermanos. Y dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Mis hermanos, hay muchas cosas que el Señor va a revelar al espíritu, no al alma. El alma es del asiento de tus emociones, de tu yo, y no tiene nada que compartir con el Señor. Lo que Dios hace y compartes por el Espíritu. Tu relación con Dios es en el Espíritu. Tu vida es en el Espíritu. Tú no eres un alma viviente, eres un espíritu vivificante. Justamente en Corintios dice la palabra del Señor que Él era, que nos hizo pasar de almas vivientes a espíritus vivificantes. Y quiero entrar en detalle, por ejemplo, qué fue lo que me dijeron esa vez. Y esto es tremendo que dice, ausentes en el cuerpo, pero presentes en espíritu. Presente en espíritu, ya como presente juzgado tal cosa de hecho. En otras palabras, aquí dice en espíritu estoy unido a ustedes. Aunque yo esté lejos corporalmente, físicamente, pero en mi espíritu ya estoy unido. Y una de las cosas que el Señor quiere en este tiempo es la unidad de la iglesia, y la unidad es en el Espíritu. Mi hermano, mi hermana, cuando Dios dijo que el Señor quiere adoración en el Espíritu, es en el Espíritu, es en esencia que tú tienes en el Señor. Mis hermanos, justamente el libro que yo estoy escuchando y le pido al Espíritu Santo que me ayude a vivir esto, se llama La vida en el Espíritu. Porque para tú tener victoria en las cosas de Dios y sobre todo estar consciente de todo lo que sucede y cómo sucede en la vida, tú tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Entonces, se ha enseñado acerca de la vida en el Espíritu, pero no se ha vivido la vida en el Espíritu porque no se la ha entendido. Ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi Espíritu. En otras palabras, Pablo dice, me uno con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que le dice el Señor. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, en el día del Señor Jesús. Entonces, yo me acuerdo que quien predicó esto decía, tal se ha entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. ¿Y qué va a pasar con tu alma? Tu espíritu se salva, se destruye la carne y se va a perder tu alma. Así no funcionan las cosas, mis hermanos. Entonces, utilizar un versículo que te demuestra que la salvación no se pierde para decir que la salvación se pierde es necedad. Aquí claramente hay una cosa muy clara cuando dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. En otras palabras, si la voluntad de Dios es consumirlo, destruirlo, matarlo, ya por último, que así sea. Pero otra de las cosas que también pueden estar hablando aquí específicamente es que el Señor pudo haber atacado con una enfermedad fuertísima, una enfermedad que haya dañado totalmente su carne. Y esto a la vez produzca que este varón se arrepienta delante del Señor, se vuelva a Dios. Y una vez que él se arrepienta, se pone a cuentas con el Señor se lo lleva. Y así es como yo le entiendo así la palabra. Mis hermanos, ha habido momentos en que el Señor no ha permitido que personas partan, hasta que tales personas estén a cuentas con todos, y luego una vez que estén a cuentas, que ya estén, mis hermanos, ya libres de toda deuda, de toda cosa, con las que hayan estado en conflictos, o algo con alguien, o algo sin confesar. Entonces el Señor no les permite partir hasta que se pongan a cuentas. Y una vez que ya están puestos a cuentas, entonces el Señor permite que partan. Y esa es su presencia, mis hermanos. Porque la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Dios no es infiel en ese sentido. Entonces, ¿por qué yo tomo esta cita bíblica, mis hermanos? Porque si bien aquí se juzga algo muy fuerte, también aquí te da a entender que hay una consecuencia de pecado que va a suceder, que es en este caso, mis hermanos, que la persona pudo haber caído en una enfermedad horrible, a fin de que su carne sea consumida. Por eso dice: para destrucción de la carne, de parte del mismo Satanás. Y si vamos al libro de Job, de cómo el Señor le dio autoridad a Satanás para atacar a la casa, atacar los bienes y por último a los hijos de Job, y luego por la segunda vez atacar su cuerpo para enfermarlo, bien no destruyó su vida, porque no era la voluntad de Dios. Y ojo, que Satanás no se movió sin la voluntad de Dios. Entonces, para que diga tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, se refiere a la destrucción de su cuerpo, de su carne, de su naturaleza carnal. Si a través de esto el diablo es usado, mis hermanos, para cumplir un propósito de Dios, el Señor usará al diablo. Así de sencillo. No es que cómo puede decir que Dios usa el diablo. Pues sí, Dios usa el diablo. Dios usa a quien Él quiere usar. Mis hermanos, hay casos donde Dios usa gente que ni siquiera es del camino del Señor, que ni siquiera son cristianos, para bendecir tu vida. Y muchas veces de gente impía Dios saca consejos que tú ni siquiera pensaste que iban a salir, aunque tales sean impíos. A veces hay muchas cosas que nosotros aprendemos de gente que no es cristiana, que no es convertida, que muchas veces son vergüenza para nosotros, que supuestamente estamos en el camino de Dios. Ahora, si bien aquí nosotros vemos que hay una consecuencia que aquí está hablando, dice: si bien que sea su carne destruida, o sea, que sea entregado a Satanás y que pase cosas duras por el pecado que está viviendo. Y por último, hasta la separación de los hermanos, no de Dios, porque puede ser que esta separación sea temporal, para que tal persona reciba escarmiento, de tal manera de que tal persona se arrepiente y se vuelva a Dios. Me parece que más adelante en las Escrituras habla de volver a recibir a este hombre. Me parece que habla de este mismo hombre, de volverlo a recibir, de no rechazarlo. Entonces, esto es tremendo, porque a través de eso el Señor lo que muestra es que Dios te puede pasar una consecuencia por causa del pecado. Dios te puede pasar una consecuencia por causa de la maldad y que estés viviendo esa consecuencia por causa de eso. Pero eso a ti no te roba la salvación. Más bien, mi hermano, mi hermana, por causa de que tú eres un hijo de Dios, Dios tiene que terminar un proceso en tu vida. Y sea como Dios haga contigo, el Señor va a terminar ese proceso. O sea que tú estás en las manos de Dios, yo estoy en las manos de Dios. Claro,
También de nosotros depende ese cambio. Mientras tú le resistas más al Señor, para ti va a ser peor. Para mí va a ser peor. Mientras nosotros resistimos el proceso de Dios, mientras nosotros sigamos caminando contrariamente a la voluntad del Señor, lo que estamos haciendo es traer el mal hacia nuestras propias vidas. Mas eso no está quitándote la salvación, ni te está robando la salvación, ni te vas a perder por eso. Es lo que la palabra te está diciendo aquí. Obviamente hay una consecuencia, dicen, echen a tal perverso de aquí, pero lo que dijo el apóstol Pablo aquí es, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, que si tiene que pasar enfermedad, si tiene que pasar cosas duras de parte del enemigo sobre su vida por lo que está viviendo, que las pase, a fin de que su vida se vuelva al sendero correcto y su espíritu sea salvo con Dios. Porque si él ha nacido de nuevo, si él tiene un nacimiento de nuevo, si él tiene la vida de Dios, tarde que temprano él se va a convertir al Señor. Más claro, él va a tener esa vida de Dios genuina, aunque tenga que pasar por procesos duros, por situaciones bien duras y bien dolorosas. Si de esa manera el Señor le vuelve en sí, o utiliza eso para que tal se arrepienta de sus caminos y luego el Señor se lo lleve, así será. Yo ya les conté el testimonio, personas que el Señor muchas veces no permite que parta hasta que estén a cuentas, hasta que estén bien con el Señor, porque la voluntad de Dios es esa y porque la promesa de Dios es fiel. Entonces, es necio cuando vemos todas esas cosas y vemos esa misericordia y vemos eso cumplirse, seguir enseñando lo contrario. La gente habla acerca de tu alma, pero mi hermano, la relación tuya es espiritual, no es de alma. Es que si Dios pone una necesidad por tu alma, debe ser por cómo tú te sientes internamente, cómo estás emocionalmente, sentimentalmente, personalmente, puede ser eso. Pero si ya te dicen que te ponen una necesidad por tu alma porque te puedas perder, entonces estás en un sendero equivocado. Así de sencillo. Yo tengo las luchas que tengo, mis hermanos, y cada uno tiene las luchas que tiene, pero tú tienes que entender, y yo tengo que entender, mi hermano, que la relación que tú tienes con Dios, que yo tengo con Dios, es específicamente en el espíritu, no en el alma. Dios no te va a hablar al alma. Dios no va a saciar tu alma ni nada por el estilo. Dios va directamente al espíritu. Y del espíritu, de lo que tú recibas en el espíritu, es lo que viene a tu alma y a tu cuerpo, pero viene del espíritu. Es del espíritu, mi hermano, específicamente del espíritu. Yo digo, el Señor sabe de lo que habla y cómo Él está hablando, pero me puso en el corazón tocar esta situación acerca de lo que es nacer en el espíritu, y es tremendo lo que el Señor dice. En el libro de Juan, dice la palabra del Señor, justamente la entrevista que tuvo con Nicodemo. Y el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Primero le dice, no podrá ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, asombrado, le dice, pero ¿cómo se puede nacer de nuevo? Se tiene que entrar en el vientre nuevamente y volver a nacer. Ojo, mis hermanos, que Nicodemo era un estudiado de la ley. Y para que él diga esto prácticamente le trajo confusión. Mis hermanos, y lamentablemente, mucho pueblo de Dios tiene la misma confusión en este tiempo. Y no entiende lo que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es cambio de conducta. A la gente no le obligas a nacer de nuevo. Si Dios no engendra a esa persona por el Espíritu, tal persona no va a nacer. El nacimiento de nuevo no depende de ti ni depende de mí. No es una elección tuya, es una elección de Dios. Aquí dice la palabra del Señor, luego le dice el Señor Jesús a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ya no es solo que no puede verlo, sino que tampoco puede entrar si no nace en el Espíritu.
Aquí dice del agua y del espíritu. El agua es la palabra de Dios. Representa la palabra, el agua. A ti se te predica la palabra y dice la palabra que la fe nace del oír y el oír la palabra de Dios. La fe nace específicamente del oír. A ti se te siembra la palabra para vida. Y tarde que temprano tú vas a ir a los caminos del Señor a causa del Señor. Pero siempre será por medio de su palabra. Por el agua y el espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, todo el que es nacido de Dios, todo el que es nacido de nuevo es nacido en el espíritu, no en la carne. Esto no es cuestión del alma, mis hermanos. Yo toco este tema y yo no pensé que iba a tocar esta situación. Es para entender algo, mis hermanos, y es que Dios no se relaciona contigo por el alma, sino por el espíritu. Así que cada vez que estén diciéndote que se va a perder tu alma y que hablan específicamente de tu alma, mi hermano, no están en sana doctrina. Así de sencillo. Porque tu relación con Dios es en el espíritu. Y una de las cosas que el Señor ha prometido, mis hermanos, una de las cosas que el Señor ha prometido y Él ha dicho, mis hermanos, en el libro de Juan 10, que Él conoce sus ovejas y Él sabe quiénes son, y nadie las podrá apartar de su mano. Nadie. Si nosotros vamos a la parábola del hijo pródigo, mis hermanos, el hijo pródigo fue y gastó sus bienes y toda la herencia que el padre le dio, y no por ende el padre lo rechazó y dijo, no, es que tú gastaste los bienes y todo lo que te entregué, tú ya no eres mi hijo, ya no tienes pertenencia conmigo. No, mi hermano. El padre ya estaba esperando el regreso del hijo pródigo. Él sabía que en algún momento el hijo iba a volver a casa, que tal vez en ese momento él iba a gastar los bienes, que él iba a desechar impunemente. Y miren, esto que por ejemplo habló el apóstol Pablo, acerca de, por ejemplo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Le podemos asemejar igual con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se apartó del camino del Señor para vivir impiamente en el mundo. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? ¿En qué gastaba? Si gastaba en prostitutas, gastaba en tantas cosas, gastaba impíamente el dinero y tantas cosas aberrantes. Sin embargo, dice la palabra que de repente vino un hambre a esa tierra. El varón se quedó sin nada. Terminó mendigando. Terminó este varón trabajando en una casa por dinero, y para colmo estaba, y esto es tremendo, por comer la comida de los cerdos, las algarrobas. Las algarrobas no es lo mismo que en este tiempo que se les da la basura, los desperdicios a los cerdos. Posiblemente sí sea así. El alimento que se les daba era más sustancioso que se les daba a los cerdos en ese tiempo. Sin embargo, el hecho de que este hombre iba a comer las algarrobas, en otras palabras, al llegar al punto de comer la comida de los cerdos, llegaba hasta el punto donde su vida estaba hundida. Y dice la palabra que ni aún las algarrobas, que era la comida de los cerdos, que era como comerse prácticamente algo sacado de la basura. Por ahí se puede poner un ejemplo. Aunque era más sustanciosa la comida en ese tiempo y prácticamente sí, se le daba toda la comida ya pasada a los cerdos. Pero era como sacar comida de la basura para poder comer. Prácticamente dice que ni siquiera aún se le daba eso. Y en ese momento él empezó a volverse en sí. Entonces, entendió y reconoció que estaba mejor en la casa de su padre. Y cuando él entendió eso, entonces dijo, yo me volveré a la casa de mi padre y me presentaré como uno de los jornaleros. ¿Cómo se mostró? Humillado, con una mente diferente, entendiendo que lo que hizo estuvo mal delante del Señor, y se vuelve. ¿Y cómo le recibió el padre? Con anillo, con vestido y con calzado. Le quita las vestimentas inmundas con las vestimentas con las que se fue, con los harapos dañados, fruto de haber caminado en el mundo, de haber caminado en ese desorden. Y a la final el padre lo vuelve a recibir en su hogar.
lo recibe en su hogar. Y en lo que recibe en su hogar lo restaura, lo levanta. Así el Señor trabaja con sus hijos. El Señor permitirá, mis hermanos, que pases una situación por causa del pecado que tú cometas, sí. Te hará pasar situaciones y cosas a fin de que te vuelvas en sí. Pero tú no dejas de ser hijo, el hecho de que tú hagas. Tenía otro verso que iba a leer acerca de la salvación, pero como que el Señor me movió a esta situación con respecto a la vida del Espíritu. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo voy entendiendo de parte del Señor es que el Señor restaura. Y aquí habla mucho de la paternidad de Dios en el sentido de que, mis hermanos, y esto que les digo es algo real. Una persona, y si tú le preguntas a alguien cristiana, ahora, si tú le preguntas a alguien cristiana, obviamente por quedar contigo bien espiritualmente, digamos, o religiosamente, te va a contestar algunas preguntas como que espera una respuesta, espera contestar respuestas que aparentemente tú quieres que él diga. Y a veces por quedar bien contigo o por quedar bien con un grupo va a decir cosas que en el fondo no las siente decir. Te pongo un ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, si tú le dices humanamente a una persona que está yendo a la iglesia, si el Señor te pide tu hijo en sacrificio, ¿se lo darías? Y la persona, obviamente, por no quedar mal, dirá, no, es que sí lo entregaría. Si el Señor me lo pide. Si el Señor me lo pide, sí lo entregaría. Y muchas veces nosotros no somos sinceros en el decir eso, pero lo digo por qué razón, porque hay personas que lo van a decir por quedar bien con otros grupos, pero en el fondo no quieren eso. En lo genuino, mis hermanos, yo le he preguntado a mucha gente que se le ha compartido la palabra, y esta enseñanza la había recibido hace muchos años, acerca de este varón que era un hombre que trabajaba en los trenes, que creo que es un aspecto que toda la gente conoce. Y mis hermanos, es tremendo cómo esto abarca lo que quiere Dios mostrar a través de esta enseñanza. Y era que este hombre dice que tenía un hijo único, tenía un solo hijo. Y era la alegría de él, era el todo de él. Y este varón, al momento que sale a su trabajo, él decide llevarse a su hijo a su trabajo, que era específicamente en las vías. ¿Cuál era la labor de este varón? La labor de este varón era de conducir los trenes específicamente a una vía segura, y tenía que mover una palanca. O sea, esa era una vía que tenía que mover la palanca para que el tren se conduzca a camino seguro. Porque si no lo hacía, el tren podía desbordarse y podían perderse muchas vidas. Ahora, una cosa tremenda que el Señor habla aquí es de esta enseñanza, es lo que pasa después. Dice que este niño se pone a jugar en las vías del tren. Y de repente pasa un tren. Y este maquinista estuvo a punto de mover la palanca para que se cambien las vías del tren para que se dirija. Y resulta ser que el niño cae y queda atrapado dentro de esas vías. Aquí el hombre tenía una decisión que tomar. Si él bajaba la palanca, su hijo moría. Pero si es que este varón decidía no bajar la palanca, los que iban a morir eran los pasajeros. Y estábamos hablando de 200 personas o más, 300 personas o más, que eran los que iban a morir. Y el maquinista tenía que tomar una decisión. Ahora, yo le preguntaba a muchos padres acerca de qué decisión tomaran ellos si fuera su hijo el que estuviese en ese lugar y ellos fueran el maquinista. Y créanse que la respuesta que yo recibí de la gran mayoría, mis hermanos,
era que ellos preferían dejar que la palanca quede ahí y que se mueran los pasajeros, pero que no se pierda su hijo. Miren, hay una cuestión tan tremenda que a mí me vino en el corazón. Y era acerca de la justicia de Dios. Que hay muchos momentos en los que nosotros vamos a querer ser legalistas con respecto a cómo actúa Dios, y muchas veces nosotros pensamos que Dios va a ser siempre duro y que va a meter su mano como digamos, su mano donde Él consume las cosas. Pero nosotros no estamos mirando el aspecto principal de cuál es la naturaleza de Dios y la naturaleza del Padre. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de que Dios es Padre. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo entendí con respecto a lo que es una paternidad, es que si tú eres un hijo de una casa, un padre que tiene afecto natural, pueden mis hermanos sufrir, les digo así sinceramente, decepciones, puede enojarse con su hijo, puede pasar por circunstancias y situaciones, mis hermanos, o un padre que tiene afecto natural. Lamentablemente hay muchos padres que no tienen afecto natural en este tiempo. Hay muchos padres que no les importan sus hijos, eso es parte de que la maldad haya aumentado. Pero una de las cosas, mis hermanos, que a mí me llamó mucho la atención, mis hermanos, acerca de esto, y era que un padre, cuando su hijo se aparta, y esto justamente toca lo del hijo pródigo, él puede enojarse, él puede pasar a disciplina, y por último, si el hijo dice que quiere irse de la casa, pues bueno, las puertas están abiertas. Pero nunca el padre va a decirle al hijo: sabes que tú ya dejaste de ser mi hijo, tú ya no eres mi hijo, tú ya no perteneces a esta familia, yo ya te quité de mi vida, tú no eres parte de mí, tú ya no eres mi hijo. Nunca vas a escuchar eso de un padre. Eso sinceramente ya se crearon en las telenovelas y todo eso. Pero un padre que tiene un afecto natural genuino, como nuestro Padre Celestial tiene afecto natural, a pesar de que el hijo le falle, lo va a disciplinar. Le va a pasar por muchas cosas, y eso sí, mis hermanos, tengan por cierto que eso sí va a suceder. Pero nunca Dios va a dejar de ser padre de ese hijo. Y cuando el hijo entiende las cosas y comprende, el padre está dispuesto a abrirle las puertas para que el hijo vuelva al hogar y lo restaure. Una de las cosas que yo escuchaba recientemente de una prédica, mis hermanos, era de que por ejemplo, Dios puede enojarse mucho con sus hijos, pero Él no deja de ser padre. Y algo que, por ejemplo, dejaba muy en claro era de que Dios, como quiera, va a lograr en tu vida la restauración. El proceso para que se logre en tu vida, eso va a depender de ti. Si tú le resistes a Dios y quieres continuar en el camino, entonces tú vas a seguir pasando por procesos duros y dolorosos como hijo, y vas a tener que pasar por duras pruebas, quién sabe, por enfermedades, por cosas fuertes, para que el Señor te haga entrar en razón. Y si tú le sigues resistiendo y resistiendo, vas a hacer que eso aumente más en tu vida, y para ti va a ser peor. Aquí no sale perdiendo Dios, aquí pierdes tú, porque tú eres el que se afecta a ti mismo. Pero después de que tu naturaleza necia y terca sufre, va a llegar un momento en donde tu vida va a venir verdaderamente transformación. ¿Por qué? Porque vas a arrepentirte de corazón después de haber vivido tanto, y te vas a dar cuenta que solamente dependes de Dios. Le pasó al rey Manasés, mis hermanos. La palabra dice que él fue el peor rey de todo Israel, de toda Judá. Sin embargo, hay una parte de la palabra del Señor que está escrito específicamente que él se convirtió nuevamente al Señor. O sea, si él no conocía a Dios, él adoraba ídolos. Dice que las abominaciones eran tan grandes que llegaron hasta los cielos, y eso fue el colmo con Dios.
Y esto ya marcó específicamente ya la decisión de Dios de llevarles a cautiverio justamente por este rey. Y no era solamente por el rey, sino porque el pueblo ya decidió seguir en el camino de Manasés, aunque Manasés se convirtió a Dios. ¿Cómo se convirtió, mis hermanos? La palabra dice que el Señor le pasó por cautiverio. Está en Segunda de Crónicas. Me parece que es el capítulo 22, si no me equivoco, si no yo ya voy a pasar la transcripción en la palabra aquí en el video. Mis hermanos, dice que él, después de haber mandado a matar a los profetas, era como Jezabel, prácticamente mataba a los profetas de Dios. Dice que dice un estudio que él mandó a serruchar al profeta Isaías, a ser partido en dos vivos, ser serruchado vivo. Dice que así fue como el profeta Isaías murió, justamente por orden de este rey. Este rey promulgó la brujería, la hechicería, la adivinación, cosas peores que lo que se hacían con los reyes de Israel. Él hacía cosas abominables, cosas innombrables, mis hermanos, que eran para caída de Israel. Y dice la palabra que él sobrepasó el mal de todos. El Señor lo que hace es llevarlo a cautiverio con un pueblo asirio hacia Babilonia. Lo llevó hacia Babilonia. En ese tiempo, mis hermanos, Babilonia todavía no estaba en conquista. No estaba Manasés en los tiempos que Nabucodonosor estaba. No había empezado el cautiverio. Pero él fue una señal profética del cautiverio que iba a vivir y lo que Dios iba a hacer después con ellos. Mis hermanos, Manasés, una vez que él pasó por el cautiverio, dice la palabra del Señor, que la aflicción fue tan grande, fue tan tremenda, fue tan dura la aflicción que pasó Manasés, que él clamó al Dios de los ejércitos y la palabra dice que él fue escuchado. Y desde ese día, cuando él fue escuchado, él conoció quién era Jehová. Y el día que él conoció quién era Jehová, en otras palabras, tuvo un encuentro genuino y verdadero con él. Ese día, este varón empezó a caminar en la dirección correcta con el Señor y a hacer la voluntad de Dios. Aunque toda su vida hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le resalta que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, a la final él hizo lo bueno. Aunque su pecado, aunque su maldad después llevó a que la nación entera siguiese pecando en contra del Señor, y esto llevara a la decisión definitiva de Dios a llevarles a cautiverio. Sin embargo, mis hermanos, este varón, que fue el peor de todos los reyes, a la final él hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Hizo lo que le agradó a Dios, convirtiéndose, pero ¿en qué momento, mis hermanos? Pasando por una aflicción. Y llegando en un momento donde este varón se convirtió. El pastor decía que Dios te puede restaurar y puede convertir tu vida después de haber vivido tanto. Pero mejor es que tú decidas rendirte voluntariamente. Mientras más tú le resistas a Dios y mientras más tú pases endureciendo tu corazón con Dios, más estás agrandando la prueba y alargando el proceso de prueba hasta que el Señor te logra afligir el corazón. Y una vez que Dios te logra afligir, entonces ahí es cuando Dios empieza a restaurar tu vida. Pero por eso, mi hermano, mi hermana, lo que Dios quiere a través de este mensaje es que tú te rindas voluntariamente. Tú te rindas voluntariamente al Señor y que Dios sea que empiece a restaurar tu vida cuando tú te rindas. Que no esperes a que pasen situaciones duras y dolorosas en tu vida para que tú entiendas que tienes que volverte al Señor. Mi hermano, si tú tienes un sello de Dios en tu vida, te lo voy a decir en el Espíritu. Si tú tienes un sello de Dios en tu vida, olvídate de que tú te vas a perder. Pero si tú estás extraviado del camino, te voy a decir que el Señor te va a pasar por muchas situaciones duras, bien dolorosas, bien fuertes, que te van a llevar a necesitar de Dios de una manera tremenda, de tal punto de que Dios va a hacer que tu corazón se doblegue y se humille delante del Señor. Mi hermano, el libro de Levítico
que es de donde se sacó la cita de Deuteronomio 28, habla de cómo Dios, viendo la dureza de corazón y la terquedad del pueblo de Israel en seguir pecando, dice: te aumentaré 7 veces. Pero si sigues, te aumentaré 7 veces. Pero a la final dice: y te humillarás. Y te vas a humillar delante de mí. En otras palabras, yo lograré mi objetivo contigo. Te vas a humillar. Cuando yo dije, mis hermanos, que Manasés era un aviso profético de lo que Dios iba a hacer, era por eso. Manasés fue cautivo en Babilonia y dice que el tipo de cautiverio que él recibió fue una aflicción terrible. Fue tanto así que él clamó a sus dioses y ninguno le contestó. Tuvo muchos dioses y él clamó a todos ellos y ninguno le contestó. Y en ese momento, en la angustia, en la mayor de sus desesperaciones, él clama a Jehová. Él clama a su Dios. Y en el momento que él clama a su Dios, él clama a Jehová de los ejércitos, recordó que había un Dios en Israel, que un Dios en Judá, que era el Dios de ellos. Y él decide clamar a él. Dice la palabra que él contestó: te dejo en el cautiverio, clama a tus dioses, ve quién te contesta, ve quién te puede responder. Y en el momento en donde él se da cuenta que nadie le contesta, dijo: no, Señor, por favor, reconozco que tú eres el Dios. Señor, si tú eres Dios, si tú eres el Dios de Israel, si tú eres el Dios de Judá, sé propicio, Señor, a lo que yo estoy viviendo. Desde ya perdona mis pecados, perdona mi maldad. Y dice que Dios contestó. Y a través de ese contestar, Dios está diciendo: para que sepas que solamente Dios hay uno, y ese soy yo. Yo contesto tu oración y te saco a libertad y te libro del cautiverio, para que conozcas que yo soy Dios. Y lo liberta. Y desde ese día Manasés entendió quién era Dios, y desde ese día él empezó a adorar a Dios. Naamán era un hombre orgulloso. Y dice la palabra del Señor que le vino una lepra. Y la lepra era espiritual, y justamente esa lepra era el orgullo. Dios le trató por miles de cosas, pero una de las cosas con la que más se probó fue específicamente que se meta en el río Jordán, que no era un río limpio. Y verdaderamente este rey se fue frustrado. Digo: ¿cómo yo me voy a meter en ese río sucio, habiendo ríos mejores, más limpios? Pero reprendido inclusive por sus propios siervos. Y eso fue de la manera de cómo Dios lo humilló, haciendo que inclusive sepa sujetarse a sus siervos. Si el profeta te dice que hagas tal cosa, no lo obedecerías si eso es para tu sanidad. Y el profeta nada más se sujetó, se sumergió 7 veces. Y imagino que en esas primeras 6 no vio ningún resultado. O sea, muchos muestran que cuando Naamán se sumergía en las aguas, él no estaba tal vez posiblemente mirando la sanidad en la sexta sumergida. Pero cuando ya fue el número 7, el número de perfección, y él se sumerge, y esta sexta vez me imagino que él en esas 6 veces que él se sumergió no estaba mirando sanidad, y él se frustraba. Pero ya en su frustración, como que de poco a poco el Señor, mientras él se iba sumergiendo, el Señor le iba doblegando el corazón, le iba humillando y humillando. En el número 7, cuando él se sumerge, el Señor le limpia sus carnes, porque ya el corazón estaba doblegado. Y desde ese día la tierra que él menospreció, esa tierra que él decía que no era una tierra deseable, esa tierra él la tomó para adorar a Dios allá. Se quiso llevar un pedazo de tierra de Israel para adorar a Dios en su tierra. Y una de las cosas tremendas que el Señor habla aquí es cómo el Señor trata y cómo el Señor hace para doblegar. Pero cuando Dios quiere salvar a alguien, el Señor no se detiene, y Él hace la obra. Con esto, mi hermano, es para animarte y hacerte entender que si tú eres un hijo de Dios, tú estás en sus manos. Que cuando tú estás extraviado, créete que el Señor te va a pasar por esa prueba, te va a pasar por el castigo. Pero Dios no te va a hacer que te pierdas. Es tremendo cómo el Señor dirigió la palabra a este versículo. Yo les digo sinceramente que
No estaba en mis planes predicar, era otro capítulo que iba a leer acerca de la salvación. Eso creo que lo vamos a tomar la siguiente semana porque esta serie sigue. Pero yo bendigo en nombre del Señor, mis hermanos, que Él es bueno y Él hace estas cosas por su grande misericordia. Bendito Padre, te doy gracias, Señor. Te bendigo, Padre, por lo que tú haces, Señor, en cada vida. Padre, yo no terminé, Señor, la conclusión con respecto al padre del tren, pero obviamente la conclusión fue que este padre tomó la decisión de sacrificar a su hijo. Y este niño murió aplastado por los trenes. Se salvaron 200 personas. Y el padre estaba dolido en su corazón amargamente porque perdió a su hijo. Tuvo que sacrificarlo para salvarlo, Señor. Para salvar, Dios Todopoderoso, Señor, a miles de personas. Señor, a ti te dolió, Señor, y la prueba que a ti te dolió, dice la palabra, Padre, que la tierra tembló una vez que Padre, tu hijo murió, y una vez que tu hijo, Señor, expiró, dice que la tierra tembló, Señor, mostrando, Señor, tu angustia, Señor, tu grito de dolor, Padre, Señor, cuando miraste, Señor, a tu hijo sufriendo en la cruz y padeciendo en la cruz. Padre, tú sufriste la agonía, tú sufriste la misma agonía con el hijo, te dolió, Señor, pero tú lo entregaste por amor. Señor, para salvar a una humanidad perdida, Señor. Una humanidad, Señor, que no tenía esperanza, Señor. Tú pagaste el precio por toda la humanidad, aunque tú salvas al remanente que es tu iglesia. Señor, porque dice la palabra que de tal manera amaste el mundo que diste tu Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por la sangre bendita. Enséñanos a entender, Señor, que nuestra vida es una vida espiritual, que nuestra vida es una vida no almática, Señor. No somos ya almas vivientes, tenemos, Señor, un alma, pero somos espíritus vivificantes porque hemos nacido por el Espíritu, Señor, en el Espíritu. Nuestra relación es en el Espíritu. Haznos entender que nuestra relación es en el Espíritu. Nada de lo tuyo se pierde, Señor. Nada de lo que tú, Señor, sellaste se perderá. Perdona por toda enseñanza necia y teca que hemos estado, Señor, Padre, promulgando de que la salvación se pierde. Perdona, ministros, Señor, que siguen enseñando eso, Padre, porque lo tuyo no puede perderse, Señor. Los tuyos no nos podemos perder porque somos tuyos, engendrados por ti, salvados por ti. No vino de nosotros, Señor, para que nadie se gloríe, Padre. Levántanos. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por el poder de tu Espíritu. Sea tuya la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta es la primera vez que tú escuchas la palabra, déjame decirte que Cristo te ama de una manera especial y que Él dio su vida por ti para que hoy tú lo puedas conocer. Si tú recibiste esta palabra y tú sientes un fuego internamente, es porque el Señor está tocando tu vida y es porque tú tienes un llamado a salvación. Hoy el Señor te hace la invitación cordial de que tú abras tu corazón y permitas que Él entre en tu vida, de que Él sea el Señor de tu corazón y de tu vida, que tú conozcas su amor y conozcas lo que Él tiene para ti. Vas a repetir conmigo esta oración y le vas a decir: Señor Jesús, en este día reconozco que soy pecador, pero reconozco que solamente tú eres la respuesta de mis pecados. Solo por ti tengo entrada. Siéntate en el trono de mi corazón. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados y por entrar a mi corazón y a mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración genuinamente, tú eres un hijo de Dios sellado para Él. Nadie te podrá separar de su amor y tú eres parte del reino de Dios. Busca una iglesia donde congregarte, pídele al Espíritu Santo que te dirija a donde debes estar. Empieza a leer la palabra del Señor en la dirección del Espíritu Santo. Busca al Señor en oración. Oración es comunicarse con Dios, es hablar directamente con Dios. No es tanto repetir palabras, sino el que tú abras tu corazón con Dios. Dios bendiga tu hogar, tu vida. Dios bendiga tu casa. Dios muestre su gloria en tu vida y en tu familia, que tú puedas ver la gloria de Dios en todas las cosas. Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
estamos despedidos, mis hermanos. Sea la paz de Dios sobre sus vidas.